Hola a todos, espero que tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Cervantes y como conocen, ya estos seminarios son recurrentes y es una pequeña iniciativa para la difusión del derecho constitucional que he llamado Cátedra. Y bueno, lo que trato de hacer son conversaciones con buenos amigos y también excelentes ponentes en sus diversos temas que en algún punto tienen contacto con el derecho constitucional. En esa línea, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una compañera muy querida, la doctora Daniela Ochoa. Daniela Ochoa se doctoró en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, como yo, y el día de hoy nos va a conversar sobre el daño ecológico puro, la doctrina del daño ecológico puro y el caso Chevron Texaco. Solo para poner un poco de contexto, eh, voy a decir dos cosas sobre la hoja de vida de Daniela Ochoa. Ella hizo, previo al doctorado en la Universidad Pompeu Fabra, también un máster en asesoría jurídica de las empresas y también un máster en ciencias jurídicas avanzadas. Además, es una experta en general en derecho público, tiene una trayectoria en empresas públicas en el ámbito del derecho administrativo y diría es una experta también en el derecho de daños, con lo cual tenemos aquí, como siempre, una ponente de primer nivel. Simplemente recordar un poquito cómo es la estructura de los seminarios. Nuestra invitada va a exponer alrededor de 40 minutos y luego de esto podemos pasar a formular preguntas por escrito que yo iré leyendo y trasladándoselas a Daniela Ochoa para que ella pueda responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Recuerden ustedes que tienen un botón que dice Ask a Question y por ese medio pueden plantear las preguntas. Sin más, Daniela, bienvenida, muchas gracias por aceptar mi invitación y la palabra es tuya ahora. Hola Andrés, te tomo la palabra. Ante todo, quiero agradecer y enviar un cordial saludo a todas las personas que se han adherido a este Crowdcast. No puedo comenzar mi exposición sin antes dejar de agradecer a mi estimado colega y gran amigo Andrés Cervantes por haberme invitado a participar de este set de conferencias que sobre diferentes asuntos del derecho se han venido tratando en estos últimos días. En mi caso en particular, pues agradecer a todos y todas por haber invertido su tiempo para participar de mi discurso, que lo llevaré a cabo tratando el daño ecológico puro a través del prisma del caso Chevron Texaco, lo cual ha constituido a su vez pues el vértice de mi estudio y de mi trabajo de tesis doctoral. Dicho esto, debo decir que mi estudio yo lo he basado en la deontología ambiental y para ello también he recurrido y me he nutrido del derecho comparado, el cual está postulado en mi marco teórico a partir de la Directiva Europea 2004-35-CE y la ley española que la transpone dentro de su ordenamiento jurídico y es la ley 26-2007. Ambas son de responsabilidad ambiental. Asimismo, he recurrido al ordenamiento estadounidense en razón de que ha tenido una notable influencia para la promulgación de estas normas, pues su mayor exponente es CERCLA, que significa The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act. Traducido al castellano no es otra cosa más que el Estatuto Federal o la ley que regula pues la respuesta, compensación y responsabilidad ambiental. Para mayor entendimiento y comprensión de los y las oyentes, pues me he realizado un esquema que lo he dividido en una manera tripartita. De esta manera analizaremos en primer lugar, para quienes no tienen conocimiento del caso, pues realmente qué es el caso Chevron Texaco, a qué se debe su denominación y cuáles son los daños que se han ocasionado a partir de este caso. Este es el puntapié para que ya nos vayamos enrolando y podamos entender lo que es el daño como institución jurídica y de esta manera lo entenderemos desde una óptica civilista para luego confrontarla a una óptica ambientalista. El segundo
punto de análisis tendrá que ver con el marco europeo y español, en virtud del cual, pues, entenderemos cuáles son los requisitos que un daño tiene que cumplir para que pueda configurarse como daño ambiental y, por ende, entender también cuáles son los bienes jurídicos que están bajo el techo de protección de esta normativa comunitaria estatal española. Finalmente, voy a ponderar cuál es el problema dogmático que el daño ecológico puro, como lo ha decidido denominar la doctrina ambientalista, pues presenta. Y finalmente atenderemos a los criterios que ha utilizado la Corte ecuatoriana para atribuir responsabilidad a la petrolera basándose en criterios de imputación objetiva. Dicho esto, antes de hacer un esbozo del caso Chevron Texaco, me gustaría que partamos de una hipótesis, y es que el mecanismo idóneo al que ha recurrido la Corte ecuatoriana, así como muchísimos entes juzgadores de la mayoría de países de corte occidental, pues es el mecanismo civil que se conoce como responsabilidad civil extracontractual. No obstante, hemos de recordar que la característica peculiar de este régimen es, pues, compensar o reparar un daño cuando se suscita por medio de una indemnización pecuniaria, es decir, dinero, opción que está bastante limitada, por no decir eliminada, por el Instituto de Responsabilidad Ambiental. Dicho esto, hipotéticamente lo que busco o lo que pretendo es circunscribir el caso dentro de la normativa comunitaria española para intentar ver si es que podemos tener una respuesta favorable para el gobierno ecuatoriano y se pueda atribuir responsabilidad a la compañía Chevron Texaco, entendiendo que el Instituto de Responsabilidad Ambiental previsto por la normativa española excluye la reparación de los daños tradicionales, que ya los iré desglosando a posteriori. Pues enfocándonos ya en el caso Chevron Texaco, pues recordaremos que existen muchísimos pronunciamientos sobre este tema. Es el juicio más largo de la historia del Ecuador. En realidad ha dejado sellada una huella histórica en el expediente jurisprudencial ecuatoriano, y es un caso que ha tomado gran partida también a nivel internacional. Es un caso tan estremecedor como ha sido el Prestige en el mundo europeo y pues un Exxon Valdez también en el mundo estadounidense. El caso se construye sobre la base de una sentencia emitida por la Corte Provincial de Sucumbíos en Nueva Loja, Ecuador, que responde a la demanda presentada por los representantes de más de 30.000 colonos, que son las tribus indígenas habitantes en la Amazonía ecuatoriana. De ahí que la denominación del caso sea Chevron Texaco, porque los daños han sido ocasionados por la petrolera Texaco, como comenzó operando, y luego de la fusión que llevó a cabo en el 2001, pues adquirió la denominación de Chevron. Pues esta petrolera, una de las más grandes de los Estados Unidos, y si no del globo terráqueo, pues tenía una licencia de concesión por 26 años, desde 1964 hasta 1990. ¿Cómo operaba Chevron Texaco? Pues en ese momento realmente no existía lo que a partir del siglo XX se conoce como fracking, que no es más que la extracción de yacimientos hidrocarburíferos a partir de una fracturación hidráulica. Pues en el momento en el que Chevron Texaco operaba, pues lo que hizo fue recurrir a un método convencional. ¿Qué quiero decir con el método convencional? Pues que perforaba el suelo hasta llegar a la roca madre, y alrededor de toda la plataforma que ellos habían instalado, pues se ha de construir pues fosas, en términos más simples, piscinas, pero con ciertas medidas de protección ambiental. Es cierto que el Ecuador en ese momento no contaba con instrumentos de la envergadura como la Directiva Europea o la Ley de
responsabilidad española. No obstante, sí teníamos una normativa como la Ley de Gestión Ambiental, el Código de Salud, que por lo menos ponderaba lo que es la cautela. Pues la técnica y el método utilizada por esta petrolera fue una técnica contraria a todo este duty of care o deber de cuidado, como lo llamarían los norteamericanos. Y pues lo que pasó fue que se llegó a contaminar toda la Amazonía, vertiéndose más de 80.000 toneladas de materia contaminante, incluido el petróleo. Pues de esta manera se han afectado más de 500.000 hectáreas, causando daños no solamente a los recursos naturales, sino a quienes dependen de ellos, como son las tribus indígenas. Pues la Corte de Sucumbíos pues, emitió su fallo condenando a la petrolera por 9.500 millones de dólares y le obligaba a pedir disculpas. Caso omiso, este monto pues se duplicaría. En todo caso, aquí sí que es sorpresivo que la sentencia haya incorporado una figura que estaba prevista o que está prevista únicamente en el sistema norteamericano y que conocemos como punitive damages. Esta figura es una figura en virtud de la cual pues, los entes juzgadores están facultados para establecer o imponer cifras económicas cuantiosas a los operadores que causen daños. No obstante, recordar que el objetivo de esta medida pues, es disuasiva futura, es decir, evitar que estos daños se vuelvan a cometer a futuro, pero siempre intentando o buscando pues sancionar al proseguir lesivo de quien haya cometido el daño. No obstante, la finalidad del Instituto Ambiental es todo lo contrario, busca siempre prevenir y evitar el daño y una vez que un hecho dañoso se haya convertido real, pues es buscar su reparación, no la sanción. Para eso está las otras ramas del derecho, administrativa, penal, etc. Como ya había dicho, pues existe un fajo de acciones que versan sobre el caso Chevron Texaco. No obstante, siendo parte de mi materia únicamente el ambiental, pues decir que a partir del fallo del año 2011, pues la petrolera, no estando conforme con el fallo y obstinada por revertirla y no reparar los daños que ha causado, pues ha recurrido a todas las instancias dentro del ordenamiento interno ecuatoriano sin tener alguno, pues ha sido negado la apelación presentada, el recurso de casación y la acción extraordinaria de protección igualmente. Este caso en realidad no ha quedado dentro del ordenamiento ecuatoriano y en realidad frente a la no conformidad que la petrolera ha manifestado, pues ha llegado hasta los tribunales de La Haya, especialmente al Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, a la cual ha acudido Chevron Texaco alegando denegación de justicia por parte del Ecuador, del gobierno ecuatoriano, basado en un acuerdo de liberación de responsabilidades que lo había suscrito pues con Petroecuador, que en ese momento había asumido ciertas responsabilidades de cuidado ambiental en la Amazonía. Sin detenerme mucho en esto, pues diremos que el Tribunal de La Haya, en su laudo arbitral, que tiene efecto de fallo, pues realmente ha aceptado la denegación de justicia, fallado en contra del Ecuador. Por lo tanto, la pretensión de los pobladores indígenas que procuraba que la multinacional pague por los daños causados, pues está en stand-by. ¿Cuáles son los daños que se han ocasionado en la Amazonía? Pues del contenido de la sentencia, en conformidad con la prueba aportada principalmente por los demandantes que han permitido hilvanar la aproximación paulatina de la Corte para resolver el caso, pues me he permitido yo agruparlo en dos grupos, que esto nos va a permitir analizar el problema de la puridad que ya lo veremos más adelante. En todo caso, por el momento, tener presente que ha habido aquí daños naturales
y daños a las tribus indígenas, habitantes y pobladores de la Amazonía ecuatoriana. En el caso Chevron Texaco, pues todos los recursos naturales se han visto afectados: agua, suelo, flora, fauna, incluso el aire. Sin embargo, hay que destacar que pues nuestra Amazonía ha sido declarada por UNESCO incluso Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por tanto, los daños ambientales, igual que han repercutido sobre la flora y fauna, que son endémicos, pues muy difícilmente van a poder ser recuperados. Esta es una diferencia exhaustiva si la comparamos con el daño civil. Como he dicho, pues estos recursos naturales dañados han generado efectos concomitantes sobre estas tribus indígenas, impidiéndoles pues seguir llevando a cabo sus actividades cotidianas, como son la caza y la pesca. Se ha afectado muchísimo su salud. Ha habido altísimas tasas de cáncer, abortos, muertes, amputación de piernas, de pies, porque esta gente vive en estado natural. Y con la afección del recurso natural suelo, pues lo que se ha plasmado y hemos podido lastimosamente ver es la pérdida de valores culturales que como ecuatorianos y que como humanidad hemos tenido, porque se está realmente generando problemas referentes a la conservación de las tribus como tales. Hay varias tribus y por ende, pues hoy en día están vistas en peligro de extinción e incluso muchas han sido desplazadas. Cuando hablamos de este aglomerado, pues decir que no es un aglomerado común, es un colectivo único en el mundo, es un grupo de seres humanos cuyo desarrollo, existencia, su modus vivendi, pues lo hacen depender de la naturaleza, pues por ello la llaman la Pachamama, que es la madre tierra, y pues en ella está radicada su suma causai, o el buen vivir, como ellos lo denominan. Dicho esto, también hay que tener en cuenta pues las funciones ecológicas que cumple la Amazonía, y en razón de que es pues reguladora de clima, del CO2, productora de oxígeno, que representa un 20% del agua dulce del planeta, pues estos daños, como ya he dicho, no han repercutido únicamente sobre sus aborígenes, sino han trascendido a la población, al resto de ecuatorianos y por ende a la humanidad. Una vez hemos entendido el daño que se ha causado por medio de la intervención de la petrolera que ha llevado a cabo el desarrollo de esa actividad extractiva de petróleo, pues vamos a adentrarnos ya en lo que es el damnum o el daño, que entendido por sí solo, en términos generales, pues sugiere un efecto de dañar. Esto a la vez nos evoca la idea abstracta de que alguien ha causado precisamente un menoscabo, una lesión, un detrimento, un perjuicio, como en términos generales la misma ley lo reconoce. No obstante, para que el daño pueda generar una reacción del derecho, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y en este sentido, pues la mochila civilista, la doctrina civil, es bastante amplia, bastante extensiva. Por falta de tiempo, recordar a los civilistas más importantes en la materia, y pues partimos primero por una de las máximas de derecho que nos dejó sentado Ulpiano, y que es el alterum non ladere. Pues esto en latín significa no hacer daño al otro, porque quien causase un daño ya de aquí se ve obligado a repararlo. Ya desde ahí ha nacido lo que es la obligación reparadora del daño, lo que en palabras de Díez Picasso significaría la consagración del imperio de la diligencia. En todo caso, nace desde ahí lo que es la obligación reparadora, pero De Cupis nos dice que para que el daño en sí mismo sea hecho jurídico y sea capaz de generar efectos jurídicos, pues ha de provenir de un acto humano, y no solo eso, sino de tener una existencia real. De aquí que la certeza sea el requisito sine qua non en materia civil para que se pueda imputar responsabilidad. Es el requisito esencial, además del establecimiento de relación causal y de la identificación del sujeto responsable. Pues
Larens adhiere que además de que el daño sea cierto, pues ha de provocar una lesión. Y esa lesión también va a recaer sobre un sujeto determinado, el cual se va a ver vulnerado sus derechos subjetivos o sus bienes patrimoniales. Aquí hablamos de lo que se conoce o conocemos abogados como derechos patrimoniales y no patrimoniales. Toda esta mochila civilista, como he dicho, pues ha sido construido a partir de lo que dispone el Código Civil Español en su artículo 1902. Y es porque esta norma no define el daño, lo que define es el mecanismo para reparar el daño, que es el Instituto de Responsabilidad Civil Extracontractual. ¿Cuál es el problema en materia ambiental con este artículo? Pues que nada se dice del ambiente. Como vemos, pues son las personas la mayor preocupación en la corriente civilista y en el Código Civil Español e incluso en el ecuatoriano, por no decir de todos los países de corte occidental. No obstante, sí que hay una referencia indirecta, que es la impartida por el artículo 1908, en la que al ambiente no se le protege directamente, pero se le menciona, por ejemplo, cuando se han provocado humos excesivos, cuando ha habido caída de árboles sin que responda a un caso fortuito, fuerza mayor, entre otros, en cuyo caso, pues las personas que cometiesen estos daños estarían obligados a responder. Pues de aquí han nacido lo que son las teorías de las emisiones y de las relaciones de vecindad. Pues esto es lo que a caballo ha traído pues la corriente clásica, que es como se le conoce al daño civil o daño tradicional, y que la Corte ecuatoriana la ha desmontado y la ha dejado sentado de manera expresa en su pronunciamiento. Y es que se ha basado en la doctrina clásica española precisamente para construir sus bases jurídicas y poder justificar la atribución y la imputación de responsabilidad civil a la compañía petrolera. En todo caso, ha partido por construir la definición de daño ambiental y de ambiente, porque como ya he dicho antes, pues no teníamos instrumentos jurídicos ambientales como la directiva y la ley ambiental española que sí definen lo que es el daño ambiental como tal. Pues la Corte ecuatoriana entiende al daño ambiental como toda pérdida, disminución, detrimento, menoscabo, perjuicio, que es la concepción prístina del daño, como lo define la RAE, causado o inferido al ambiente o a cualquiera de sus componentes naturales, que son los recursos naturales o culturales. Al referirse a los componentes culturales, sí que es un aspecto positivo el haberlo incluido por los valores culturales afectados, que refiere al estilo de vida de los aborígenes de la Amazonía ecuatoriana. No obstante, quien les habla no está conforme con esta definición y para ello me apoyo pues en ambientalistas del nivel de Ruda González, Clovisiaca, porque realmente existen numerosas injerencias en los ecosistemas que pueden ser positivas incluso desde el punto de vista antropocéntrico. No cualquier daño puede ser categorizado como un daño ambiental. Para ello, pues un daño tiene que constituirse en una real alteración del ambiente. Tiene que ser de gran envergadura, tiene que ser grave. No se puede considerar como daño únicamente a una mera molestia, a una mera injerencia de un vecino, sino o cualquier incomodidad asociada a la normal convivencia, porque no se puede hablar, no todo daño pues configuraría un daño ambiental. De aquí que se hable de lo que es el criterio de la tolerabilidad y pues ya el daño querido tolerado será perimetrado por el legislador de cada ordenamiento jurídico. La Corte, como digo, ha recurrido también a definir al ambiente y en este punto, pues sí que lo ha hecho de una manera holística, ha recurrido a lo que conocemos los ambientalistas como la concepción amplia del ambiente, es decir, se ha referido no solamente a los recursos naturales, sino también ha integrado a las instituciones y a las relaciones económicas, social, política y cultural que tiene que haber entre los individuos y también los pobladores de la Amazonía. Pues dicho esto, cobra pleno rigor ahora ya lo que es la directiva europea y la ley española para entender lo que es un daño ambiental. No olvidemos que todo lo anterior es el daño civil y que la Corte recurrió como mecanismo idóneo para imputar responsabilidad, pues
a las teorías civilistas, a las doctrinas civilistas y al Código Civil. Dicho esto, pues la directiva y la ley lo que han hecho es definir al ambiente en dos normas. En la primera hace referencia a los daños significativos, aquí ya toma en cuenta lo que es la gravedad, que se pudo haber ocasionado pues, a las especies silvestres y hábitats naturales protegidos, al agua, al suelo y excluido el aire, con la única diferencia que la ley española ha ampliado su marco de protección para incluir los daños a la ribera del mar y de las rías, usando la facultad que la propia directiva le concede. Lo que sí es sorpresivo y llama la atención que el legislador español omitió en este caso fue incluir los daños al aire, que CERCLA en el marco estadounidense sí lo hizo. Con lo cual podemos sacar una pequeña conclusión y es pues que aquí la normativa española y europea no refieren a la concepción amplia del ambiente. De hecho, no tienen una definición de ambiente, únicamente definen lo que es el daño ambiental, pero lo hacen de una manera restringida. En la siguiente definición, pues ya han procedido a definir únicamente lo que son los daños, de cuya definición podemos extrapolar cuáles son los requisitos. Pues digamos que el daño ambiental, como lo vuelven a definir, pues es el cambio adverso y mensurable ocasionado al recurso natural o a los servicios que estos prestan como tal. Da igual si el daño ha sido cometido directa o indirectamente. Como he dicho, pues los requisitos que postula la directiva y la ley a partir de esa norma nos llevan a concluir pues que el daño debe ser adverso, mensurable y significativo. Sin adentrarme en una explicación exhaustiva de qué significa cada uno de estos y los problemas que ha conllevado en el mundo europeo y español, pues destacar en confrontis con lo que es el daño civil, pues que la mensurabilidad del daño obedece a una operación no simple, es una operación para valorar realmente el coste de la reparación, del daño como tal y la posible sustitución de un bien dañado por otro. Pero como ya he dicho, en materia ambiental muchísimos recursos naturales son endémicos, están en peligro de extinción y podrían no ser reparados, cosa que no sucede en el ámbito civil. Pues en cuanto a la significatividad del daño en materia ambiental, pues ya se corrige lo que no sucede en la parte civil y pues el umbral de gravedad está delimitado y lo ha delimitado pues el legislador europeo y español basándose en determinados criterios como la propagación de la especie, el número de individuos, la capacidad de regeneración que tiene cada uno y tal. Pues estos, para mayor entendimiento, están consagrados en el anexo tercero de la directiva y de la ley. Pues una vez hemos entendido ya lo que es el daño civil, el daño ambiental y los requisitos sine qua non que cada uno ha de llevar consigo presente para que el derecho se pueda activar, pues nos vemos obligados a ponderar la clasificación fuente del daño que dentro del mundo del derecho está instaurada. Y pues esta hace referencia a que los daños son individuales y colectivos. Dentro del primero se enmarca sin duda el daño civil y dentro del segundo el daño ambiental. ¿Por qué? Porque en el daño individual, obviamente, los daños individuales han sido edificados precisamente para referir aquellos daños que se han causado y que han inferido en la esfera individual de un sujeto determinado, afectando, como ya hemos dicho, sus bienes patrimoniales o no patrimoniales. Y en los daños colectivos son aquellos que afectan el interés del público en general, afecta a un bien común de la generalidad, que en este caso pues es el ambiente. En el marco normativo estadounidense, pues digamos que el daño civil se conoce como personal injuries y está reglado, se va a responder por ese daño mediante el mecanismo de tort law y en el caso ambiental, pues mediante CERCLA. Pues he recurrido a esta clasificación porque ya centrándonos en el daño colectivo y por ende únicamente en el daño ambiental, pues esta clasificación ha permitido que la doctrina ambiental exacerbe la clasificación más convencional y más usual que sobre el daño ecológico ha versado. Entonces ha decidido la doctrina mayoritaria en clasificar al daño ambiental o daño únicamente ecológico en daño personal ambiental y daño ecológico puro.
En cuanto al daño personal ambiental, pues el ambiente únicamente actúa como elemento transmisor o medio conductor del daño, cuyos efectos se terminarán reflejando igualmente en la esfera individual de una persona. Por lo tanto, el mecanismo reparador de estos daños va a seguir siendo pues el mecanismo civil. En cuanto al daño ecológico puro, como han preferido denominarlo, pues su atributo de puridad está atribuido en pleno sentido con la acción lesiva de alguien que haya causado un lance directo sobre el ambiente. Es decir, aquí el ambiente no interviene como medio conductor del daño, sino que se ve en sí mismo lesionado y pues todos nos vemos afectados en cuanto a la utilización de los recursos naturales. Pues se ha afectado ese bien común de la generalidad, que es, como he dicho, pues el ambiente. ¿Cuál es el problema que esta clasificación se presenta en el caso Chevron? Pues en el caso Chevron se ven ensamblados los dos tipos de daño. Por un lado, el daño personal ambiental y el daño ecológico puro. No podemos separarlos, se han visto emplazados de manera simultánea, con lo cual ya esta clasificación que la mayoría doctrinaria española ha creado, pues empezaría a tambalear. Pues toda esta dicotomía exacerbada por ellos, yo incluso propongo y he propuesto pues que debería ser eliminada. Sustento esto porque me he basado en una corriente doctrinaria que defiende lo que es la naturaleza bifronte del daño ambiental. Un daño ambiental siempre va a traer consigo daños individuales y daños colectivos, no únicamente daños o lesiones sobre los recursos naturales, que es la versión micro del ambiente, o la naturaleza entendida en su versión macro. De aquí que el error dogmático que muchos doctrinarios en materia ambiental también pues se apoyan, es que la pureza es el principal error en la que ha incurrido la doctrina para calificar al daño ambiental como tal. Pues no podemos concebir que un daño ambiental existe desagregado de los seres humanos. En realidad, toda conducta humana proviene de un hecho humano y son los seres humanos quienes causan el daño ambiental, y al mismo tiempo son los seres humanos quienes somos las víctimas cuando este hecho dañoso pues aparece al mundo exterior. Cualquier alteración en el ambiente, en última instancia, pues va a repercutir en el hombre. Por lo tanto, como dice Esteve Pardo, cualquier intento o método por separarlos, pues sería no solamente condenarlos a su inexistencia, sino sería ya un método esquizofrénico. Tampoco es necesario humanizar el daño. ¿Qué quiero decir con humanizar el daño? Es que muchos doctrinarios exigen que el afectado o el que haya cometido la acción lesiva pues tenga un título jurídico que respalde su uso o su propiedad. Para que el derecho opere, no se requiere establecer ninguna relación en el campo ambiental entre el titular de los derechos que se han visto vulnerados por el daño cometido y la lesión en la naturaleza. La pureza del daño no cede únicamente a la lesión de los recursos naturales, como he dicho, ni tampoco se aleja ni es ajena a las lesiones de los individuos, que son los daños tradicionales que maneja el Código Civil y que han sido omitidos del marco jurídico de la directiva europea y de la ley española. Pues ya aterrizando en el tercer punto del esquema que les había planteado, pues ya nos enfrentamos a los criterios sobre los cuales la Corte Provincial de Sucumbíos encontró sustento para lograr atribuir la responsabilidad a la petrolera. Pues se ha basado en la teoría del riesgo-provecho o riesgo creado, que son los criterios de imputación objetiva, en virtud de las cuales pues cualquier compañía, operador en los términos de la ley española, pues que hubiese percibido precisamente un rédito, un beneficio, o que en atención a su naturaleza intrínseca como actividad, pues
resulte ser peligrosa, pues ante la ocasión de un daño ha de responder por ese daño, porque quienes han sufrido la lesión no tienen el deber jurídico de soportarlos. A partir de ello, pues también han recurrido a lo que es la teoría de la autorización administrativa de la actividad para lograr pues desvirtuar el alegato de Chevron en el sentido de que no contábamos con instrumentos legales, que no había un manual que detalle a ciencia cierta cómo se debe operar o cuál es la técnica para realizar la actividad extractiva de petróleo. Y pues la Corte, sobre la base de esta teoría, pues ha sido muy clara y ha ponderado precisamente que una persona tenga, una persona natural o jurídica, porque esto da igual, es irrelevante, pues que tenga un permiso, como en el caso de ellos, la licencia de concesión, no le faculta para que pueda hacer un uso abusivo y pueda cometer un hecho dañoso, como ha ocurrido con el caso Chevron. En este caso, también hay que señalar algo importante que ocurre en materia ambiental, y es que la antijuridicidad del daño en materia ambiental no es tan importante como lo es en el campo penal. Digo esto porque la obligación reparadora del daño en el derecho ambiental no nace de ello. Al derecho ambiental lo que le interesa es reparar el daño. Para lo demás, para sancionar, para establecer una pena, pues están todas las demás áreas del derecho, como bien ya lo había postulado desde un inicio. Por lo tanto, está claro que tenían la licencia de concesión, está claro que no teníamos instrumentos del nivel de la directiva y de la ley, pero eso no les da el derecho para ocasionar los daños que han ocasionado. En todo caso, aquí lo que ha de prevalecer pues, es el principio igual de justicia conmutativa, en virtud del cual pues, quien ha preservado o ha decidido preservar y manifestar su interés privado en perjuicio de quien no tiene la obligación, el deber jurídico de soportarlo, ha de responder por esos daños. Finalmente, pues, sobre la base de todo lo que me he permitido explicar, pues concluimos que el caso Chevron, bajo el marco y el techo de protección ambiental construido por la directiva europea y la ley española, no encontraría una solución reparadora in integrum, que es lo que pretende el derecho ambiental, porque los daños no han versado o no han recaído únicamente sobre los recursos naturales, sino también se ha afectado, como ya dije, a personas, a seres humanos, además únicos en el mundo. Y pues, en este caso, los daños tradicionales no están incluidos. Por otra parte, pues, también señalar que, como ya había dicho, pues, toda la clasificación que la doctrina española ha ponderado se ha visto ensamblada en el caso Chevron-Texaco, y pues este llega a ser el ejemplo insigne de lo que realmente por un daño ecológico puro deberíamos entender. Finalmente, pues las tres moralejas que nos deja el caso, y que creo que el mismo momento que estamos viviendo todos tras esta pandemia o el COVID-2019, pues nos lleva a entender que la naturaleza es fuente de vida y que todos dependemos de ella. No es que ella depende de nosotros. Por lo tanto, todo daño ambiental va a tener una repercusión humana, y esto no es necesario juridificarlo en razón de la figura jurídica de un titular de derechos de propiedad o de uso, sino más bien de deberes para con la naturaleza y con las generaciones futuras, que es preocupación intrínseca del derecho ambiental, los cuales están sustentados en el deber de prevención y de racionalización de los recursos naturales, cuya violación, cuyo uso irracional, pues va a hacer el principio universal del derecho ambiental se ha instaurado, que es quien contamina paga, a través de la obligación reparadora. Pues hasta aquí mi exposición, y como dijo Andrés, pues cualquier duda, crítica, comentario que pudiese haberse abierto, espero poder responderlo y solventarlo benéficamente. Muchísimas gracias, Daniela, por esta exposición
tan iluminadora, tan clara, muy concreta. Esperemos un momento a que los asistentes comiencen a plantear las dudas que seguramente les ha dejado tu exposición. Y mientras tanto, aprovecho para saludar porque tenemos público desde Perú, desde Brasil, desde Ecuador, en fin, desde muchos lugares, lo que demuestra que para Latinoamérica en general es muy importante este tema. Y quizás empiezo yo con una pregunta que me ha quedado de tu exposición, a ver si podemos aterrizar un poco la idea del daño a la Constitución ecuatoriana, porque al fin y al cabo esos son los objetivos de cátedra, ¿no? Tú sabes que la Constitución ecuatoriana tiene esta innovación de reconocer a la naturaleza como sujeto. Quisiera saber tu opinión si este reconocimiento, que también tiene una dimensión procesal, pues es un paso hacia la superación del daño humanizado, como tú lo exponías, o sea, ligado a una persona concreta. Gracias, Andrés, por la pregunta. Mira, la Constitución del 2008 sin duda es un avance notable a nivel mundial por haber reconocido los derechos de la naturaleza. No obstante, pues esto lleva implícito un error filosófico. La corriente ambiental no reconoce derechos a la naturaleza. Lo que se ha de hacer es reconocerlo como un bien o como un objeto jurídico protegido, que es diferente. A partir de aquí, pues Roberto Toneatti tiene desmechado una teoría muy grande respecto a ello y realmente, como había dicho, no se requiere humanizar un daño ambiental porque es humano de por sí. El daño es provocado por el hombre y es el mismo hombre su víctima. En todo caso, pues lo que hace la Constitución del 2008 pues sí que es un ejemplo en el sentido ya de reconocer y garantizar que todos tenemos derecho pues a un medio ambiente sano, a que debemos pues racionalizar el uso de los recursos naturales, se habla sobre lo que es la biodiversidad y eso está ya reconocido como una garantía constitucional. Desde ese punto de vista, el avance es notable y es un ejemplo incluso que ha traído a colación pues la doctrina española. No obstante, recordar, eso sí, pues que la naturaleza, el haber reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos ya es una presunción que pone a tambalear al derecho porque ya tiene muchísimos problemas el derecho en general con la presunción de responsabilidad de las personas jurídicas. De hecho, es el derecho ambiental el que ha hecho que el derecho penal pues tenga ese giro copernicano y en vez de hablar de una responsabilidad pues subjetiva de las personas jurídicas, que es su esencia, pues ahora se hable y se pondere de una responsabilidad objetiva por el riesgo. Muy bien. Otra cuestión que me quedó pendiente al escuchar tu exposición es, mencionabas que la reparación tiene que ser integral, pero quizás me quedó un poco, bueno, no me quedó tan claro en qué consiste, por ejemplo, del caso Chevron, en qué consistiría una reparación verdaderamente integral. Y también quisiera saber, bueno, con este caso particular, ¿hay oportunidades a futuro de que otras personas que no hayan participado de este litigio reclamen, por ejemplo, por vía de acción de protección, los daños que sufrieron? ¿O ese litigio, digamos, ya pone una puerta cerrada a cualquier tipo de indemnización o de reparación a futuro? Sí, mira, en cuanto a la obligación reparadora del daño ambiental, pues es una finalidad que realmente, una pretensión, eh, digamos, notable del derecho ambiental que se pueda reponer los daños y en el sentido de que lleguen a su estado básico, es decir, a su estado natural, al estado en el que se hallaba el recurso a la naturaleza antes de haberse acometido el daño. No obstante, como ya te he dicho, como ya había expuesto, perdón, pues el requisito que la mayoría de los países europeos exigen es pues que el daño sea mensurable, con lo cual en el caso de la Amazonía en particular es muy difícil llevar a cabo porque se han dañado especies
únicas en el mundo, endémicas y otras en peligro de extinción, incluso afectando o impidiendo que las tribus vírgenes o no conectadas, como les conocemos, pues puedan subsistir, con lo cual la reparación in integrum en este caso sería imposible. Entonces, el mecanismo civil le queda corto y el mecanismo de reparación ambiental puede ayudar, pero un daño de esta magnitud realmente es irreparable. Lo que sí es que, claro, por falta de tiempo no hemos podido lograr analizar cuáles son las medidas reparadoras que ha previsto pues, el ordenamiento macro europeo y estatal español. Y pues sí, son medidas primarias, compensatorias y complementarias, y son las mismas de las que se ha nutrido pues el ente juzgador ecuatoriano y las incorporado en la sentencia. Entonces, estas medidas están basadas en muchísimos criterios y parten desde volver a sembrar en determinada zona, determinadas especies, intentando ver si es que hay especies que que puedan volver a su estado natural por sí solas. Entonces, esto depende, como te digo, ya de factores naturales y también de las medidas que como gobierno cada ordenamiento jurídico las prevea. En el caso Chevron existe y ha recurrido a estas medidas, pero no se ha logrado la reparación. Todavía estamos bañados en petróleo y todavía sigue sufriendo la comunidad todo este perjuicio. Muy bien, y otra pregunta. Digamos, estas personas que participaron en el litigio contra Chevron, comentabas que hay un fallo, un laudo arbitral que dice que hubo denegación de justicia y esto impide que ese laudo y las indemnizaciones pues se cobren en terceros países. Mi pregunta es, dentro del derecho ecuatoriano, si nos olvidamos de este caso y tenemos una persona que no ha participado en ese litigio como demandante, esta persona podría proponer una acción de protección a título personal para de nuevo solicitar reparaciones, o debemos entender que ya hay cosa juzgada y que por tanto ese derecho de esa persona que ha sido directamente afectada con un cáncer o algo así ya queda sin tutela jurídica? No sé si me explico con la pregunta. Bueno, pero a ver, de lo que te entiendo, a mí me lleva a que explique dos cosas. Por un lado, pues el juicio, como ha sido instaurado, ha sido un juicio prácticamente entre privados, no ha intervenido el gobierno ecuatoriano. Entonces, esto ha sido solventado con el mecanismo de responsabilidad civil. Entonces, cuando aquí ya se ha casado la sentencia, ya no se puede volver a demandar dos veces por la misma cosa, que este es un principio rector de derecho que todos los abogados lo conocemos. Ahora, si como ciudadanos quisiéramos exigir esta reparación de daño ambiental, pues claro que lo podemos hacer desde mi punto de vista, y eso es lo que se está exigiendo, lo que deberíamos exigir. Y bueno, pues Pablo Fajardo, que es el representante de los aborígenes, es lo que intenta hacerlo, pero lamentablemente en La Haya, pues este laudo arbitral parcial que ha sido emitido y que se ha denegado justicia, pues no compete a mi materia, pero sí que es verdad pues que la sentencia de lo que se ha visto quizá no fue elaborada por jueces ecuatorianos. En todo caso, aquí ya intervienen factores de corrupción que, como te digo, no es mi materia, pero podríamos exigir la reparación ambiental, porque al derecho ambiental no le interesa el título, ni si la licencia si la actividad fue lícita. De hecho, fue lícita, está sustentada en una licencia ambiental, pero la antijuridicidad en el derecho ambiental no es importante. Eso es importante para el derecho penal. Una aclaración sobre esto y paso con otra pregunta que nos ha planteado el público. ¿Quieres decir que no importa si la gestión de la compañía fue conforme o contraria a derecho? Simplemente importa que existe un daño. Sí, al derecho ambiental lo que le importa es el daño. La finalidad del derecho ambiental, la finalidad
primordial es la evitación y la prevención del daño. Y una vez causado el daño, lo importante o lo que busca el daño, el derecho ambiental es reparar ese daño. No es sancionar a la persona, al operador, a quien realizó la actividad riesgosa que puso en peligro o dañó al ambiente y por ende, en este caso, a los aborígenes. El derecho ambiental lo que busca es reparar el daño ambiental. La indemnización a los sujetos particulares pertenece al campo civil y en caso de que sea un injusto que represente pues antijuricidad al ordenamiento jurídico, esto ya compete al derecho penal. Pero bueno, esto que dices es una gran revolución para el derecho de daños en general, ¿no? Porque los elementos del daño incluyen, además de, pues, de la relación causal, el hecho de que el acto haya sido antijurídico, porque entonces no hay certeza en el derecho. Yo no respondo por algo que esté bien o mal, simplemente respondo. ¿No te parece esto complejo en cierto punto? No, parece difícil de entenderlo, pero realmente lo tengo muy claro porque es un derecho que lo que busca es precautelar pues, la vida de las generaciones futuras. Entonces, ha nacido una nueva rama que sí que es verdad que ha puesto de cabeza a la rama, como te digo, sobre todo a la penal, porque a partir de esto pues, se ha llegado a hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando en realidad lo que importa ahí precisamente es analizar pues, los elementos subjetivos y que determinan la responsabilidad subjetiva. Esa es la mecánica con la que opera el derecho penal y también el civil. Pero en el campo civil, por ejemplo, en España, pues su Código Civil, la antijuridicidad no es un requisito. Es un requisito, esto sí, en Francia, en el ordenamiento civilista ecuatoriano también, pero está entendido desde otro enfoque. En materia ambiental no va por ahí. En materia ambiental, lo que te digo, lo que importa es el daño ambiental. Para lo demás ya están todas las otras vertientes del derecho. Ok, y justamente en esa línea, y con esto concluimos, una pregunta que nos plantea Carlos Montiel. Si existe alguna bibliografía para ahondar en el tema de la responsabilidad de las personas morales, entiendo jurídicas, surgida del derecho ambiental y ahora aplicada al derecho penal. Si nos pudieras recomendar uno o dos libros al respecto. Bueno, derecho penal, como he dicho, no es mi área, pero sí que hay una autora buena sobre esto, pues es Raquel Montaner, está pues Jesús María Silva, está, ¿quién más puedo citar de derecho penal? Pues ellos son los mayores defensores de la responsabilidad, no, perdón, Silva está en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero Raquel Montaner sí que logra explicar muy bien cómo puede ser atribuida la responsabilidad en caso de un daño ambiental. Muy bien, Daniela. Simplemente agradecerte de nuevo por esta exposición tan iluminadora, por haberte tomado el tiempo y compartir con nosotros. Espero verte muy pronto y seguir en estas conversaciones. A ti, muchísimas gracias, Andrés, y nuevamente gracias a todos los oyentes que se han conectado a este podcast. Gracias a las más de 174 personas que nos han escuchado el día de hoy. Los invito el próximo martes a la siguiente conferencia que tendremos, que va a estar a cargo del profesor mexicano Leopoldo Gama, que nos va a hablar sobre los modelos de filosofía constitucional. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós, que estés muy bien. Chao, chao.